Mi hija le dijo a su esposo rico que su madre había muerto, todo para ocultarle que vivía en la calle. Un día nos cruzamos en la panadería, pero cuando intenté abrazarla, me gritó que me alejara. Pero su esposo me miró a los ojos y dijo, Mamá, ¿eres tú? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Las paredes blancas del penthouse reflejaban la luz del sol como si el lujo pudiera purificar el pasado. Rebeca Méndez, de 33 años, se sentó frente al espejo de su tocador mientras una estilista le recogía el cabello en un moño pulido. Su rostro era perfecto, piel cuidada, labios delineados, una sonrisa que sabía posar pero no siempre sentir. Desde su habitación en el piso 20, se podía ver gran parte de la ciudad. Lo que no se veía desde ahí era el barrio donde había crecido. En redes sociales, Rebeca era sinónimo de sofisticación. Sus seguidores comentaban con envidia las fotografías de cenas elegantes, viajes al extranjero y eventos benéficos donde aparecía del brazo de su esposo, Guillermo Álvarez. Pero detrás de cada publicación, había una historia que Rebeca jamás compartía. Una que llevaba enterrada desde el día en que decidió borrar a su madre de su vida. «Te ves preciosa», le dijo Guillermo, asomándose a la habitación con una taza de café en la mano. Rebeca sonrió de lado, sin girarse del todo. «Gracias, amor. ¿A qué hora es la cena con el embajador?» «A las 8. Pero pasaremos primero por la galería a ver la exposición de arte». Ella asintió, perfecta como siempre, controlando cada gesto, cada palabra. No podía permitirse una fisura. No en ese mundo que tanto le había costado alcanzar. Mientras Rebeca planificaba su agenda entre cenas de gala y firmas de convenios, una figura distinta caminaba por las calles empolvadas a pocos kilómetros de distancia. Mirta Méndez, de 64 años, avanzaba lentamente con un carrito oxidado donde llevaba dulces caseros y algunos objetos que recogía para revender. Su ropa estaba desgastada, sus zapatos apenas sostenían sus pasos. Pero en su rostro seguía brillando algo que ni la pobreza ni el olvido habían logrado apagar: esperanza. Todos los jueves por la tarde, Mirta recorría la misma ruta. Se detenía frente a un parque en la colonia más exclusiva de la ciudad. A lo lejos, podía ver la reja negra que protegía el fraccionamiento donde vivía Rebeca. Nunca se atrevía a cruzarla. Solo miraba. A veces imaginaba verla salir. Soñaba con un encuentro casual, como en las películas. Que su hija la reconociera, la abrazara y lloraran juntas por los años perdidos. Pero eso nunca ocurría. Desde que enfermó y perdió la capacidad de trabajar, Mirta fue arrastrada lentamente hacia la calle. Los años de lavar ropa ajena, de limpiar casas, de criar sola a una niña con hambre y libros prestados, le pasaron factura. Cuando su cuerpo dijo basta, nadie respondió. Ni su hija. Rebeca no solo había dejado de buscarla. La había enterrado en vida. A Guillermo le dijo que su madre había muerto hacía más de una década, víctima de un accidente doméstico. Fue una mentira rápida, eficaz y definitiva. Con eso evitaba preguntas incómodas, visitas al pasado, o la posibilidad de que alguien uniera las piezas. Incluso mandó a modificar su apellido en algunos registros. En su nueva vida, ya no era Méndez. Ahora era solo Rebeca Álvarez. Pero Guillermo no era un hombre ingenuo. Su discreción no debía confundirse con ceguera. Desde el principio, algo no le cuadraba. La forma en que Rebeca esquivaba hablar de su infancia, el silencio absoluto sobre su familia, la falta de fotografías antiguas. Como hombre de negocios, había aprendido que los silencios hablan más que las palabras. Antes de casarse, ordenó una investigación privada. No por desconfianza, sino por precaución. Lo que descubrió fue una historia distinta. Rebeca había sido criada por una madre soltera, trabajadora, sin estudios pero con una voluntad férrea. Una mujer que no había muerto. Que vivía, o más bien sobrevivía, en las calles del mismo municipio donde él tenía oficinas. Guillermo no confrontó a su esposa. No la juzgó, al menos no de inmediato. Decidió acercarse a la verdad desde otro ángulo. Un día cualquiera, vestido con ropa simple y sin su reloj de marca, fue a la plaza donde solía encontrarse con casos sociales para su fundación. La vio de lejos, una mujer de cabello gris enmarañado, piel curtida por el sol, y ojos inmensos que miraban con fe. «¿Gusta un dulce, joven?»,
le dijo Mirta con una sonrisa tímida. Guillermo compró todo lo que llevaba. No dijo quién era. Solo la escuchó. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Le llevó sopa caliente, cobijas limpias, un suéter. Ella lo bautizó el muchacho bueno y comenzó a confiar en él. Le contaba anécdotas de su hija Rebeca con la misma ternura con la que una madre presume a su mayor logro. Era muy inteligente. Siempre traía diplomas de la escuela. Yo hacía lo que podía para comprarle los útiles. A veces solo comíamos arroz, pero ella tenía libros. Guillermo la escuchaba sin interrumpir, con un nudo en la garganta. No entendía cómo alguien podía ocultar a una madre así. Una mujer sin resentimientos, sin reproches, que seguía hablando con amor de quien la había abandonado. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, Guillermo se alejó de la plaza y se sentó en su auto. Miró la foto que había tomado con disimulo, Mirta, con su carrito, regalando una paleta a un niño que pasaba. No parecía una vagabunda. Parecía una abuela. Esa noche, volvió a casa tarde. Rebeca ya dormía, envuelta en sábanas de seda, rodeada de almohadas de pluma. La habitación tenía un aroma sutil a jazmín. Todo era tan perfecto, tan falso. Guillermo se sentó en la orilla de la cama y la observó. Su respiración era serena, su rostro tranquilo. No sabía nada. O no quería saber. Sacó su celular del bolsillo, desbloqueó la pantalla y volvió a mirar la foto de Mirta. Amplió la imagen. Se detuvo en los ojos. Los mismos que alguna vez debieron mirar con ternura a la niña que ahora dormía frente a él. No dijo nada. No movió un solo músculo. Solo se quedó ahí, en silencio, contemplando dos mundos que nunca debieron separarse. Y en su mente, un plan comenzaba a tomar forma. El sol caía oblicuo sobre las calles pulcras de la colonia privada donde vivían Rebeca y Guillermo. Era sábado por la mañana, y como cada fin de semana, Rebeca tenía preparada su agenda. Desayuno en la panadería artesanal, sesión de spa en un centro exclusivo y, más tarde, almuerzo con amigas en un restaurante con vista al bosque urbano. Cada momento estaba calculado, no por placer, sino por imagen. Todo debía encajar en esa vida que había construido a base de silencios, poses y negaciones. «Vamos a llegar tarde», reclamó Rebeca mientras se colocaba las gafas oscuras y ajustaba su bolso de diseñador. Guillermo terminó de abotonarse los puños de la camisa, mirándola con una serenidad que rozaba la frialdad. «5 minutos no nos van a cambiar la vida, Rebeca», respondió, sin mirarla directamente. «Hablas como si no supieras que hoy estarán las esposas de los directores de la fundación. No quiero llegar con prisas». Ella bajó primero al estacionamiento subterráneo, como solía hacerlo, mientras él alegaba demorar unos minutos buscando el portafolio. Pero en realidad, no llevaba prisa. Porque esa mañana ya estaba escrita de antemano. Guillermo tenía el volante entre las manos, pero su mirada no estaba en la calle. Estaba en la banqueta frente a la panadería. Allí, sentada en el borde de una jardinera, estaba Mirta. Llevaba un abrigo viejo encima de un vestido aún más viejo. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la incertidumbre. No pedía, solo estaba, sentada, observando, esperando algo que no sabía cómo nombrar. La panadería se encontraba en una esquina pintoresca, decorada con toldos a rayas y vitrinas llenas de pan recién horneado. Para la mayoría, era un rincón acogedor. Para Mirta, era un refugio temporal donde el panadero, un hombre amable de voz ronca, le regalaba con discreción lo que sobraba. Ese lugar, sin saberlo, había sido testigo de sus pensamientos, sus rezos mudos, su nostalgia por una hija que ya no era suya. Ese día, Mirta no había comido nada. Pero no tenía hambre. Tenía un presentimiento. Guillermo detuvo el auto a media cuadra. Vio cómo Rebeca bajaba del coche con su andar seguro, como si el mundo le perteneciera. Su vestido blanco, ceñido, se movía con el ritmo elegante de quien ha ensayado cada paso. Entró al local sin notar nada extraño. Saludó con la cabeza al cajero, pidió su café habitual con leche de almendra y se sentó junto a la ventana. Sacó su celular, revisó sus redes y comenzó a teclear un mensaje. Guillermo, mientras tanto, estacionó con calma. Pero no se apresuró. Se quedó unos segundos más, observando la escena desde la distancia. Mirta, como guiada por algo más fuerte que la razón, se puso de pie.
No tenía plan, ni palabras, ni valentía. Solo tenía el corazón palpitando con fuerza. Cruzó lentamente la calle y entró al local. El aroma a pan dulce le golpeó los sentidos, pero no lo registró. Solo veía una figura sentada de espaldas, recta, impecable. «Rebeca», susurró, con voz quebrada. La mujer giró la cabeza. Bastó un segundo. La mirada de Rebeca se endureció como piedra. Reconoció esos ojos de inmediato, aunque hiciera años que no los veía. Pero lo que sintió no fue ternura. Fue pánico. Se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla crujiera contra el suelo. «¿Qué hace usted aquí?», espetó, con voz aguda. «Aléjese. No me moleste, señora». El local enmudeció. «Hija», balbuceó Mirta, alzando apenas la mano. «No me diga así», gritó Rebeca, fuera de sí. «No sé quién es usted. Pero aléjese. Vagabunda. No me toque». Los murmullos se expandieron como pólvora entre los clientes. Algunos se giraron incómodos, otros bajaron la mirada. Una madre cubrió los oídos de su hijo. Un hombre al fondo sacó el celular y empezó a grabar. Mirta se quedó paralizada. El temblor en sus manos era visible. Sus ojos, tan llenos de esperanza minutos antes, se llenaron de lágrimas contenidas. No entendía. No procesaba. Solo dolía. Y entonces, como parte de una escena orquestada por el destino, Guillermo cruzó la puerta. Caminó hasta donde estaba Mirta. No la miró con lástima. La miró con reconocimiento. Se acercó despacio, como si supiera exactamente dónde debía estar. «Mamá, ¿eres tú?», dijo en voz clara, pero suave. El silencio fue absoluto. Rebeca palideció. Su rostro cambió de color. Sus labios temblaron, pero no emitieron sonido. Se giró hacia su esposo como si no lo conociera. Guillermo no la miró. Solo extendió la mano hacia Mirta. Ella, confundida, tardó unos segundos en reaccionar, pero al sentir el contacto cálido de sus dedos, soltó un sollozo leve y asintió con la cabeza. «Sí», murmuró. Soy yo». Él la abrazó con ternura, como quien recupera algo que no sabía que había perdido. Luego la tomó del brazo con cuidado y la condujo hacia la salida. Rebeca no pudo moverse. Ni una palabra, ni una excusa, ni una lágrima. Todos los presentes la observaban, pero no con admiración. Nadie veía a la esposa perfecta, a la mujer deportada. Veían a una hija gritando vagabunda a la mujer que la trajo al mundo. La puerta se cerró detrás de Guillermo y Mirta. Rebeca se quedó allí, de pie, como un maniquí sin propósito. Solo entonces se dio cuenta de que estaba sola, que por primera vez en mucho tiempo, ni la ropa de diseñador, ni el café importado, ni la apariencia, podían tapar la verdad. Y el pan que antes les sabía a gloria, ahora les sabía a vergüenza. La casa estaba en silencio. Las luces automáticas se encendían a la hora de siempre, el sistema de sonido ambiental seguía reproduciendo música instrumental suave, y el café de las mañanas aún burbujeaba en la cafetera de diseño italiano. Pero Guillermo no estaba. Y esa ausencia comenzaba a pesar más que cualquier palabra. Rebeca caminaba descalza por el mármol frío del salón, con el celular en la mano. Llevaba 3 días sin recibir una sola respuesta. Ni una llamada de vuelta, ni un mensaje leído. Solo el eco de su propia voz repitiéndose en cada buzón de voz. «Necesitamos hablar, por favor». Fue un malentendido. No quise decir eso. Fue el susto, Guillermo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Pero no era susto. No era confusión. En el fondo, lo sabía. Sabía que lo que se rompió en aquella panadería no fue solo la imagen ante desconocidos, sino algo más íntimo. La mirada de Guillermo, esa que alguna vez la miró con admiración, con respeto. Esa mirada que la sostuvo tantas veces, ya no estaba. Mientras ella lidiaba con el vacío, en otro rincón de la ciudad, Mirta se sentaba por primera vez en años en una silla mullida, dentro de un hogar con ventanas limpias y una cocina con olor a sopa caliente. El pequeño departamento que Guillermo le había ofrecido no era lujoso, pero era suyo. Tenía baño propio, una cama tibia y una sensación que casi había olvidado, dignidad. «No entiendo por qué hiciste esto por mí», le dijo Mirta, sentada en la orilla de la cama, con la toalla aún enredada en el cabello. Guillermo se inclinó frente a ella, sin disfrazarse de héroe.
Porque tú no merecías ser tratada como fuiste tratada, respondió con voz firme. Porque sabía la verdad desde antes de casarme con Rebeca. La busqué. Quería entender, y cuando te encontré, supe que tú no eras el problema. Que el problema era el miedo de ella. Mirta se cubrió el rostro con las manos. El llanto que brotó no fue de sorpresa. Fue de resignación. Entonces, ¿es cierto? Mi hija me borró del mapa. ¿Por vergüenza? Guillermo no respondió. Solo se sentó a su lado y le colocó una manta sobre los hombros. En ese gesto hubo más consuelo que en 1000 palabras. Mientras tanto, Rebeca se esforzaba por retomar su vida como si nada hubiese pasado. Asistía a los eventos sociales con la misma ropa impecable, las mismas sonrisas falsas, los mismos saludos ensayados. Pero ya no era igual. En cada mirada, en cada murmullo, había un juicio que antes no existía. ¿Supiste lo que pasó con Rebeca Méndez? Susurraban algunas mujeres entre copa y copa. La grabaron gritándole vagabunda a una anciana, y el esposo la llamó mamá. Dicen que era su madre de verdad, que ella la negó, y que él se fue con la señora. ¿Puedes creerlo? Las redes sociales no ayudaron. El video captado en la panadería fue compartido con furia. En él se veía a Rebeca insultando a una mujer mayor, y luego, a su esposo abrazándola con ternura. Las etiquetas no tardaron en llegar. La hija que nadie quiere, inhumana con su madre, vergüenza ajena. Los comentarios eran aún peores. La clase no se compra, se demuestra. Si así trata a su madre, imagínate cómo será con los demás. Qué horror tener una hija como ella. Rebeca intentó controlarlo. Llamó a una agencia de relaciones públicas. Intentó denunciar el video. Pero era inútil. El daño estaba hecho. Su imagen, esa que había pulido por años con tanto esmero, se deshacía con cada segundo de reproducción. Los efectos no tardaron en sentirse. Algunas de sus clientas se dieron de baja de sus servicios de consultoría de imagen. Una marca de productos de lujo le canceló una colaboración. Incluso el director de la fundación con la que trabajaba le pidió darse un descanso por tiempo indefinido. Por el bien de todos, le dijeron. Desesperada, Rebeca tomó el auto y fue al departamento donde sabía que Guillermo se quedaba ocasionalmente. Lo había comprado tiempo atrás como una inversión, y solía usarlo cuando necesitaba alejarse del bullicio. Se bajó sin pensarlo. Tocó la puerta con fuerza. Una vez. 2. 3. Guillermo abrió. Iba vestido con ropa sencilla. Estaba sereno. ¿Qué haces aquí?, preguntó él. ¿Eso me vas a decir después de desaparecer como si nada?, espetó ella. Ni una explicación. Ni una palabra. Guillermo apoyó la mano en el marco de la puerta. Su expresión no era de enojo. Era algo peor, decepción. No hay mucho que decir, Rebeca. Lo que hiciste, lo dijiste tú. No yo. No sabía que era ella. Fue todo tan repentino. Yo. ¿La insultaste por error? ¿La llamaste vagabunda sin querer?, preguntó Guillermo sin alzar la voz. No fue la sorpresa. Fue lo que llevas años escondiendo. No era ella quien te avergonzaba. Era tu pasado. Y en el proceso, la borraste. Rebeca tragó saliva. Sus manos temblaban. ¿Fuiste tú quien publicó el video? ¿Quién le contó a todos? Guillermo negó con la cabeza. No necesito hacer eso. Lo que se ve, se juzga solo. No fui yo quien expuso la verdad. Fue la verdad la que te expuso a ti. Ella bajó la mirada, por primera vez sin palabras. Guillermo no la invitó a pasar. No la abrazó. Solo cerró la puerta con suavidad. Horas después, Rebeca volvió a su casa. Subió al segundo piso, a la habitación donde guardaba lo poco que quedaba de su infancia. Una caja de cartón que llevaba años sin tocar. Abrió la tapa con manos temblorosas. Ahí estaba, una fotografía en blanco y negro, arrugada en las esquinas, donde una niña de cabello despeinado abrazaba con fuerza a una mujer sonriente en un parque. Era ella. Eran ellas. Se sentó en la escalinata de la entrada. Afuera comenzaba a llover, pero no se movió. Miró la imagen largo rato, como si pudiera viajar al pasado, como si pudiera hablarle a esa niña. Por primera vez en años, no sintió orgullo, ni rabia, ni miedo. Sintió vergüenza. La verdadera. La que no se borra con maquillaje, ni se oculta con filtros. Y por primera vez también, deseó con todo su ser, no haber olvidado quién era.
Rebeca despertó sin saber qué día era. El reloj del buró marcaba las 9:15, pero la luz que entraba por la ventana apenas alcanzaba a iluminar el interior del departamento. La cafetera no estaba encendida, no había olor a desayuno ni pasos por el pasillo. Guillermo ya no estaba. No había vuelto desde la mañana en que salió con Mirta de aquella panadería. Ninguna llamada, ningún mensaje. Solo ausencia. Se sentó en la cama sin ganas. Sus pies tocaron el mármol frío del suelo y sintió el estremecimiento en los huesos. Desde la penumbra de la habitación, todo le parecía ajeno, como si ese hogar que antes cuidaba como un museo de perfección hubiera dejado de pertenecerle. Ya no llegaban las flores frescas que el servicio colocaba los lunes. Nadie le enviaba cajas con ropa nueva. Las redes sociales, antes llenas de notificaciones, ahora eran un cementerio de comentarios crueles, burlas veladas y amistades que preferían no involucrarse. Había pasado menos de un mes desde el escándalo, pero la caída había sido estrepitosa. Las marcas que solían adularla, ahora fingían no conocerla. Sus fotos eran eliminadas de las páginas de eventos. Las organizadoras de la fundación con la que colaboraba la citaron para una reunión corta, incómoda, y decidieron prescindir de su imagen. No es algo personal, Rebeca, le dijeron, con esa voz seca que usan quienes se lavan las manos. Nuestra misión requiere representar valores familiares sólidos, y usted entenderá que no es el mejor momento. Caminaba por las calles y sentía las miradas. Algunas personas la reconocían y susurraban. Otras la ignoraban con una indiferencia hiriente. Donde antes le abrían puertas, ahora le daban la espalda. Al llegar a casa, no sabía qué hacer con tanto silencio. Su rutina estaba hecha de eventos, llamadas, reuniones, cenas. Sin eso, solo quedaban los ruidos mínimos, el tic-tac del reloj, el viento golpeando las persianas, el chasquido de la nevera al cerrarse. Mientras tanto, en un apartamento modesto, lleno de luz cálida y olor a sopa casera, Mirta comenzaba a florecer. Guillermo había transformado aquel rincón en un verdadero hogar. El lugar tenía una pequeña sala con sillones mullidos, una cocina sencilla pero acogedora, y una habitación con ventanas amplias que dejaban entrar el sol. Allí, Mirta redescubría cosas que creía olvidadas: el sabor de un desayuno caliente, el placer de una ducha tibia, la tranquilidad de dormir sin miedo. Guillermo era paciente. Le explicaba cómo usar el control del televisor, la ayudaba a organizar su ropa, le llevaba libros y revistas. La inscribió en un programa gratuito del gobierno para adultos mayores. Cada semana asistía a clases de pintura, manualidades y alfabetización digital. Se sentía torpe al principio, pero sus compañeros eran amables. Nadie la miraba con lástima. Todos tenían historias parecidas: hijos que se alejaron, cuerpos cansados, recuerdos persistentes. Estoy empezando a recordar cómo se sentía reírse sin culpa, le confesó una tarde a Guillermo, mientras tomaban té en el balcón. Él le sonrió. Eso es lo más importante, Mirta. Pero, aún así, todos los días preguntaba por Rebeca. ¿La has visto? ¿Sabes cómo está? Decía con voz baja, como si temiera la respuesta. Guillermo no mentía, pero tampoco hablaba mal de ella. Está encontrándose, respondía con suavidad. A veces, la vida necesita hacernos perder todo para mostrarnos quiénes somos. Mirta asentía, con ese gesto de madre que ya no exige, solo espera. Rebeca, por su parte, necesitaba una respuesta, aunque no supiera bien cuál. Un impulso, tal vez una señal. Fue por eso que una tarde tomó el auto y se dirigió al viejo barrio donde creció. Las calles ya no eran como las recordaba, más grises, más pequeñas, como si el tiempo se hubiera comido las esquinas. Al llegar, se detuvo frente a una casa de paredes deslavadas y cortinas florales. La casa de su tía Elvira, hermana mayor de Mirta. No se habían visto en más de una década. Tocó la puerta con la mano temblorosa. Tardaron en abrir. ¿Quién? Gritó una voz desde dentro. Tía, soy yo. Rebeca. La puerta se abrió lentamente. Elvira, con su cabello recogido en un moño desordenado y los ojos entrecerrados por la desconfianza, la miró largo rato sin decir palabra. ¿Qué quieres? Solo saber de ti. De mamá, balbuceó. Elvira no sonrió. No lloró. Solo se cruzó de brazos. Tarde, Rebeca. Muy tarde. Sé que me equivoqué, dijo ella,
con la voz rota. No espero que me perdones ahora, solo necesitaba verte. ¿Verme para qué? ¿Para tranquilizar tu conciencia? Respondió con frialdad. Tú dijiste que tu madre estaba muerta. La mataste con tus mentiras. Y ahora vienes a buscar consuelo. No quiero consuelo, tía. Quiero, verdad. Aunque duela. Elvira la miró un segundo más, y luego dijo lo que más le dolió escuchar. Yo no confío en mujeres que reniegan de su sangre. Tu madre aún te espera. Pero no esperes nada de mí. Rebeca no discutió. Bajó la mirada, se giró y caminó de regreso al auto, sintiéndose más sola que nunca. El camino de vuelta fue silencioso, con la ciudad pasando a su alrededor como un recuerdo borroso. Esa noche, al llegar a su departamento, abrió el armario donde tenía guardados los álbumes de fotos antiguos. Sacó uno de tapa dura, cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado, como si temiera romper las páginas. Ahí estaba su vida, la de verdad. No la que mostraba en redes. Fotos de cumpleaños con pasteles improvisados, meriendas con pan dulce y café con leche. Ella, con sus dientes desparejos y su uniforme escolar, abrazando a su madre en un sillón viejo. Risas congeladas en el tiempo. Manos llenas de harina. Tardes de tarea bajo la luz de un foco colgante. Y lloró. Lloró como nunca. Lloró por lo que hizo, pero sobre todo, por lo que borró. Horas después, aún con el corazón apretado, salió a la calle. Caminó sin rumbo, sin maquillaje, sin abrigo de marca. Llegó a una iglesia que nunca antes había visitado. Empujó la puerta con cuidado y entró. El templo estaba vacío. Solo el eco de su presencia resonaba entre los bancos. Caminó hasta el fondo, como si no se sintiera digna de estar cerca del altar. Se sentó. No rezó. No habló. Solo se cubrió el rostro con las manos, y lloró. Lloró por dentro. Porque esa noche, por fin, entendió que la soledad no siempre viene del abandono. A veces viene de traicionarse a uno mismo. Y en el fondo de esa iglesia silenciosa, Rebeca comenzó a mirar de frente a su culpa. Fue su primer acto real, de arrepentimiento. El eco de las lágrimas en aquella iglesia quedó grabado en el pecho de Rebeca. No fue solo un desahogo, fue un quiebre, una grieta que finalmente dejó entrar la luz. Desde esa noche, su cuerpo y su espíritu comenzaron a moverse a otro ritmo. Las mañanas ya no empezaban con café de marca ni maquillaje perfecto, sino con caminatas lentas hasta la parroquia de San Damián, una pequeña iglesia de barrio con muros de ladrillo y vitrales que contaban historias de redención y fe. Allí, en una de las bancas del fondo, Rebeca empezó a sentarse cada día. A veces se quedaba en silencio. A veces lloraba. Y, poco a poco, se atrevió a hablar. Fue entonces cuando conoció al padre Tomás. Un hombre de edad avanzada, con el cabello blanco como la cal y unos ojos cansados, pero llenos de compasión. No preguntaba mucho, solo ofrecía su presencia. Un día, mientras Rebeca encendía una vela en el altar de San Francisco, él se le acercó con una sonrisa amable. No todas las heridas se curan con silencio, le dijo, señalando la vela. A veces, hay que nombrar el dolor para que empiece a soltar. Desde ese día, comenzaron a tener charlas en la sacristía después de misa. Rebeca hablaba despacio, con miedo, como si aún no mereciera ser escuchada. Pero con el tiempo, empezó a dejar caer palabras que había guardado por años. Siempre quise salir del barrio, confesó una tarde. Soñaba con ropa bonita, con no tener que pedir fiado en la tienda, con que nadie supiera que mi mamá lavaba baños ajenos. El padre Tomás la escuchaba con las manos entrelazadas. ¿Y cuándo lo lograste?, preguntó con suavidad. ¿Qué sentiste? Alivio y culpa, respondió ella, bajando la mirada. Me sentía sucia por donde venía. Y pensaba que si alguien lo sabía, me iban a rechazar. Hasta Guillermo. Hasta el mundo que tanto me costó entrar. El padre no la juzgó. El mundo a veces pone precio a la sangre, hija. Pero Dios no. Y el perdón no empieza cuando el otro lo da, sino cuando uno se atreve a pedirlo desde el fondo, sin justificaciones. Durante semanas, Rebeca volvió a ese lugar como quien regresa a una raíz olvidada. No hablaba con nadie más, no compartía en redes, no buscaba aprobación. Se sumergió en el silencio, en las preguntas, en la incomodidad de enfrentar lo que había sido. Mientras tanto, la vida de Mirta seguía su ritmo sereno.
Las clases de manualidades la mantenían ocupada, y el trato amable de sus compañeros le devolvía poco a poco la confianza. Una tarde, en la biblioteca comunitaria, se animó a leer en voz alta un poema de su autoría. La voz le temblaba, pero nadie se rió. Al contrario, aplaudieron con cariño. Era un pequeño paso, pero un paso firme. Guillermo, por su parte, continuaba acompañándola. Compartían cenas tranquilas, salidas al parque, tardes de televisión donde Mirta se reía con las telenovelas y él se quedaba dormido en el sillón. Habían construido una rutina hecha de respeto, de compañía, de silencios confortables. ¿Y si no cambia? Le preguntó una noche a Mirta, mientras lavaban los platos juntos. ¿Rebeca? Preguntó ella, sin mirarlo. No lo sé, pero cambiar no siempre es lo importante. Lo importante es atreverse a reparar. Guillermo guardó silencio. Esa frase lo acompañó durante días. Rebeca no lo sabía, pero algo en ella ya había comenzado a reconstruirse. No de golpe, no con discursos, sino con pequeños gestos. Devolvió regalos que había recibido sin merecer, donó la ropa que antes coleccionaba con obsesión, y se acercó a los vecinos del edificio, a quienes antes ni saludaba. Había aprendido a mirar a los ojos. Y entonces, un día cualquiera, tomó valor. Despertó temprano. Se vistió con un pantalón sencillo y una blusa clara. Salió sin maquillaje, con el cabello recogido y un ramo de flores silvestres en la mano. Caminó hasta el edificio donde sabía que su madre vivía ahora. Cada paso le costaba. El corazón le latía con fuerza, y un nudo se instaló en su estómago. Cuando llegó frente a la puerta, dudó. Respiró hondo. Tocó suavemente 3 veces. Guillermo abrió. Vestía ropa cómoda, de casa. Se quedó mirándola sin decir nada. Rebeca bajó la mirada y extendió las flores con manos temblorosas. No sé si puedo pasar, dijo, apenas en un susurro. Pero necesito verla. Él no dijo una palabra. Solo se hizo a un lado. El departamento estaba cálido, con olor a canela y té. En la sala, sentada en un sillón con un libro entre las manos, estaba Mirta. Su rostro, marcado por el tiempo, se iluminó al verla. Rebeca dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. «Mamá», susurró, antes de que se le quebrara la voz. Y entonces, sin pensarlo, se arrodilló. Tomó las manos de su madre entre las suyas, las besó con devoción, y entre lágrimas, habló por primera vez con el alma desnuda. «Perdóname. Te lo ruego. No hay forma de justificar lo que hice. Me dejé cegar por el miedo, por la necesidad de pertenecer a un mundo que nunca fue mío. Traicioné todo lo que tú me enseñaste. Te negué, te borré, y aún así, tú seguiste amándome desde lejos. No espero que me perdones hoy. Pero quiero que sepas cuánto lo lamento, cuánto me duele todo lo que rompí». Mirta la escuchó en silencio. No la interrumpió. Solo dejó que las palabras salieran como un río después de una sequía. Cuando Rebeca terminó, sollozando, con el rostro contra sus piernas, ella le acarició el cabello. «Ese checheche, ya pasó, hija, ya pasó». La levantó con suavidad y la abrazó con fuerza. «Tal vez fallé en enseñarte los valores», susurró, «pero celebro que los hayas encontrado por ti misma». Rebeca lloró en su hombro como cuando era niña. Guillermo, desde la cocina, los observaba en silencio. Apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, presenciaba la escena con una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No dijo nada. No interrumpió. Pero por primera vez en mucho tiempo, su expresión cambió. Ya no había rabia. Tampoco decepción. Solo una pregunta silenciosa que comenzaba a brotar en el fondo de su mirada. ¿Será posible empezar de nuevo? Las cosas cambiaron en silencio. No hubo comunicados en redes sociales, ni discursos, ni despedidas públicas. Simplemente, un día, Rebeca empacó sus pertenencias y cerró la puerta del departamento de lujo que una vez representó su mayor logro y su mayor engaño. Firmó la venta con manos tranquilas. No le tembló la voz. Ya no era aquella mujer que medía su valor en metros cuadrados, en mármol pulido y cortinas importadas. Su nuevo hogar estaba en un edificio modesto, a solo 3 calles del barrio donde creció.
Era pequeño, sin grandes pretensiones, pero tenía algo que el anterior nunca tuvo: paz. Las ventanas daban a una plazoleta donde niños jugaban con bicicletas, y el sol entraba cada mañana sin necesidad de domótica. Pintó las paredes ella misma, colgó algunas fotografías familiares en blanco y negro, y puso sobre la mesa un florero con margaritas frescas, como las que solía recoger de niña. La primera vez que visitó a su tía Elvira en ese nuevo contexto, la recibió con desconfianza. ¿Y ahora qué vienes a buscar?, le dijo apenas la vio en la puerta. Rebeca no discutió. Solo le mostró una canasta con pan casero que había horneado ella misma, un gesto humilde y sencillo. La tía frunció el ceño, como conteniéndose, y finalmente la hizo pasar. Con el tiempo, la relación se fue reconstruyendo. No se abrazaban con efusión, pero compartían café, recetas, y algunas lágrimas sueltas al mirar viejas fotos. La tía Elvira, a su manera, le enseñó a tejer. Rebeca escuchaba con atención, y por primera vez en su vida adulta, sintió que no tenía que fingir nada. Solo ser. Uno de los cambios más grandes fue su decisión de trabajar en una organización civil que apoyaba a personas en situación de calle. Fue allí donde, por iniciativa propia, pidió formar parte del equipo de campo. Nada de oficinas. Salía con chalecos fluorescentes a repartir alimentos, mantas, y conversar con quienes vivían al margen. A veces compartía su historia, no como confesión, sino como puente. Yo también rechacé mis raíces, les decía, mirando a los ojos a mujeres que dormían bajo puentes. Pero un día, la vida me puso frente a lo que negué, y tuve que escoger si seguía huyendo o empezaba a sanar. Muchos no la creían al principio. Pero con el tiempo, su constancia, su humildad, su escucha atenta, la convirtieron en una de las voluntarias más queridas. Ya no usaba tacones. Sus manos, antes finas y cuidadas, mostraban señales de trabajo real. Y eso la hacía feliz. Por su parte, Guillermo continuaba con su vida. No volvió con Rebeca, pero tampoco se alejó del todo. Seguía viviendo con Mirta, acompañándola a sus consultas, a sus clases, a los parques donde solían sentarse a alimentar a las palomas. Era evidente que entre ellos se había formado un lazo profundo. Ella lo llamaba hijo sin pensarlo. Él la trataba como a una madre. En esas semanas, cuando Rebeca visitaba a su madre, Guillermo solía estar presente. Al principio eran saludos cordiales, breves. Luego, conversaciones cortas que se alargaban. A veces cenaban los tres juntos. Mirta cocinaba su tradicional caldo de pollo, y entre cucharadas, los observaba sin decir mucho, pero entendiendo todo. Rebeca ya no trataba de impresionar. Hablaba desde otro lugar, uno más honesto. Compartía sus días en la organización, las historias que la conmovían, las dudas que aún la acompañaban. Guillermo, que tenía el olfato afinado para detectar máscaras, empezó a notar que lo que antes era pose, ahora era coherencia. Una noche, después de la cena, Mirta lavaba los platos en la cocina. Rebeca y Guillermo estaban en la sala. Él con una taza de té, ella con una manta sobre las piernas. Se miraron en silencio durante unos segundos, hasta que él habló. «He visto lo que estás haciendo», dijo sin tono acusador. «Y no me refiero solo al trabajo en la fundación. Me refiero a ti». Rebeca lo miró sin saber qué responder. «Cambiar es difícil», continuó Guillermo. «Pero sostener ese cambio es aún más complicado. Y tú lo estás haciendo». Ella bajó la vista, conmovida. «Lo hago porque ya no me interesa ser aceptada. Me interesa ser digna. De mí misma. De mi madre. De ti». Hubo un silencio largo, suave. «Si tú estás dispuesta a construir algo nuevo, sin mentiras, sin máscaras, yo también lo estoy», dijo él finalmente. Rebeca no respondió con palabras. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Ya no lloraba por arrepentimiento. Lloraba por gratitud. Por la oportunidad de reconstruir lo que una vez creyó perdido para siempre. Desde entonces, comenzaron a verse más seguido. Compartían comidas, paseos con Mirta, conversaciones largas que ya no dolían. La confianza no se reconstruyó en un día,
pero cada gesto, cada acto, fue un ladrillo en esa nueva estructura. Y un domingo cualquiera, el sol brillaba sin estridencias, como en esos días donde no pasa nada, y pasa todo. Los tres decidieron salir a caminar por un parque cercano. Era un lugar lleno de árboles frondosos, bancas de hierro forjado, y niños corriendo entre los senderos. Mirta iba en el centro, tomada del brazo de Rebeca a un lado y de Guillermo al otro. Caminaban despacio, como si no tuvieran prisa. Se detenían a ver las flores, a escuchar a un violinista callejero, a respirar. En un momento, Rebeca miró a su madre y le dijo: «Te amo, mamá». Mirta no respondió de inmediato. Solo sonrió, con esa ternura que no necesita adornos. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible. Y eso era suficiente. Caminaron un poco más. El viento jugaba con las hojas secas. La ciudad seguía girando a su alrededor. Pero en ese pequeño universo, todo estaba en su lugar. Una narración final flotó sobre la escena, como un pensamiento que nace en el alma. A veces, hay que perderlo todo, para entender qué es lo que realmente importa. Y cuando el amor es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Esta historia es un espejo que nos recuerda que la dignidad, el amor y la verdad no se compran ni se heredan, se construyen con actos. A través del camino doloroso pero transformador de Rebeca, entendemos que no hay caída más dura que la del alma que se traiciona a sí misma. Pero también aprendemos que no hay redención más profunda que aquella que nace del arrepentimiento genuino. Mirta, con su humildad inquebrantable, representa a esas madres invisibles que, a pesar del abandono, siguen amando en silencio. No por debilidad, sino por fortaleza. Porque el verdadero amor no condiciona, espera, perdona, y enseña con el ejemplo. Guillermo, por su parte, encarna la justicia tranquila. No castiga con rencor, sino con integridad. No abandona ni impone. Solo observa y actúa con coherencia, dándole a cada quien la oportunidad de demostrar quién es en realidad. Y Rebeca, la mujer que quiso borrar su pasado para encajar en un mundo que no era el suyo, nos muestra que el mayor lujo no está en los relojes caros ni en los sillones de terciopelo, sino en mirar a los ojos a quien un día heriste y decir: «Lo siento, fallé, pero quiero sanar». Esta historia nos habla de segundas oportunidades, de valentía emocional y de cómo, a veces, el verdadero camino de regreso no es a un lugar, sino a las personas que nunca dejaron de esperarnos. Porque cuando una familia logra sanar desde la verdad, se convierte en algo más fuerte que la sangre, en una elección. Y en esa elección, reside el amor más puro. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.